Volvemos a pauta semanal. Estábamos analizando en el primer bloque, terminando el primer bloque, el tema si esta iniciativa o esta alternativa para muchas familias de Chile, a los cuales probablemente el ingreso familiar de emergencia no les va a llegar o les va a llegar con dificultad, ver la posibilidad de que a través de sus ahorros previsionales sacar parte de los fondos que tienen la AFP para salir de esta crisis y tener un poco de liquidez en el corto plazo. Se hablaba de un 10% en una medida excepcional. Frente a eso, el propio llamó la atención, no desde el punto de vista de que viniera desde la oposición, sino que el presidente de Renovación Nacional abrirse a discutir esto. Desde el gobierno se dijo que no, pero yo al menos no escuchaba a la UDI. Hernán, quizás tú pudieses dar una opinión respecto a la medida, a esta discusión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O más o menos, ¿qué es lo que piensa tu partido respecto de estos fondos de los trabajadores para que sean ellos que lo puedan utilizar? Decir que esos fondos son de los trabajadores, por lo tanto, esto al Estado de Chile le costaría en el corto plazo cero. ¿Por qué esta negativa de no hacer esa utilización de fondos? Yo creo que la negativa pasa cuando yo personalmente no la comparto la negativa. También me agradaría estudiarlo. Pero creo que pasa porque efectivamente esos fondos, se dice que es el proyecto que se van a regresar por trabajadores, y no va a pasar a ser, no va a ser así, ¿no? Cuando esos fondos se necesiten y la persona esté a punto de pensionar, si no yo no pueda trabajar, ¿cómo va a devolver los fondos? O siempre lo va a tratar de postergar. Siempre, primero está ese temor. Pero en esa lógica, solo en esa lógica, si fuese ese caso, que al final le van a reducir los fondos, el Estado va a tener que ponerse. O sea, en el largo plazo, quizá el Estado va a tener que ponerse, pero claramente no sería un buen negocio para el Estado, en vez de hoy día endeudarse adicionalmente, quizá más adelante. En ese sentido, yo todavía no entiendo la negativa en esta medida excepcional para poder salir de la crisis. Sí, yo estoy de acuerdo no sé si estoy de acuerdo, no me parece mala idea, porque efectivamente son los fondos de las personas que el Estado puede incluso ir con los fondos que tiene, ir a focalizarlo a la gente que no ha podido cotizar, que tiene muy bajas cotizaciones. Así es. Ayudar a las pymes, o sea, y que la gente con sus propios fondos, ¿cierto? Podría, el que quiere, obviamente, porque tampoco es todo obligatorio, porque la gente diga, no, me están obligando a sacar mis fondos. No, si usted quiere sacar los fondos, tiene incluso hasta un 10%, no tampoco tiene que ser el 10%, hasta un 10%, usted verá lo que saca, ¿cierto? Yo no me parece una mala idea, fíjate, y que en este caso algunos dirán que porque proviene de la oposición, no me parece, y otros dirán, ¿cierto? Y perdóname, aquí yo no puedo dejar de resistirme. Claro, hay gente que dice que hay una élite que no, presenta un partido que dice que una élite, ¿cierto? No entiende lo que le pasa, entonces ese presidente del partido se pone en un altar mayor, ¿cierto? Diciendo que él sí sabe lo que quiere la gente, pero la élite no lo quiere. Cuando tú te pones en esa disyuntiva moral, decir yo sí sé lo que quiero y los demás no lo saben, mis compañeros de ruta no lo saben, peligroso. Yo creo que es mejor decir, es razonable, y punto. Eso. Eduardo, te doy la bienvenida y rápidamente a la cancha sobre el tema. Más o menos yo conozco tu posición, pero conozcámosla y démosla a conocer al resto de los auditores de Pauta Semanal. Mira, el año 80 que nace el decreto que crea, ¿no es cierto?, la AFP, se nos habló, aparte que era un sistema de ahorro forzoso, obligatorio, individual, no solidario ni colectivo, se nos habló y se nos dijo que a transcurrir unos 30 años, 35 años, que era el pronóstico, las personas iban a jubilar con una jubilación cercana al 70% del promedio de su último sueldo. Nada de eso ha ocurrido. O sea, hoy día la verdad es que la inmensa mayoría de las personas tienen jubilaciones paupérrimas. Entonces, esgrimir como elemento fundamental para no discutir el tema de que esto está hecho para asegurar buenas pensiones, hoy día no es creíble, en este sistema por lo menos, en este sistema individual. Y por lo tanto, aquellas personas que tienen ahorro, que les permiten hoy día salir de esta situación tan compleja que es la pandemia sanitaria y social, me parece que es una alternativa que otros países también efectivamente han hoy día ya implementado. Nueva Zelanda, Canadá, en los casos que tienen AFP, Perú,
y que responde, ¿no es cierto?, a una necesidad imperiosa. Yo efectivamente creo que hay una élite que no entiende el tema de la miseria ni de la pobreza porque nunca la han tenido. Y yo creo que esa élite es transversal, si ni siquiera voy a hablar para no incomodar a nuestro amigo Hernán Ferreira de la derecha, pero en general yo creo que ellos tienen mucha más gente que está más cómoda, pero en general es una élite que no entiende el tema de la miseria que está significando para las poblaciones más complejas, la metropolitana, por ejemplo, el sufrir de la falta de dinero para pagar, por ejemplo, el dividendo, para pagar el arriendo, para pagar la comida, para salir, ¿no es cierto?, de una situación incluso sanitaria. De manera que yo creo que sí es una buena idea, que hay que tratar de implementarla, y me alegro mucho que haya sectores de la derecha que estén disponibles, ¿no es cierto?, para avanzar en esta materia. En ese sentido, yo complemento que el tema es voluntad. En un contexto de crisis como en la que estamos, donde obviamente el Estado tiene recursos limitados y está haciendo harto esfuerzo en ayuda sobre todo a los sectores más vulnerables, esta sería una solución, yo diría, para una clase media no menor. Y si se busca cómo tapar este hoyo a futuro, claro, hay varias ideas. Yo he escuchado que una idea pudiese ser que aquellas personas, y también optativo, pudiesen alargar su fecha de jubilación. Hay gente que perfectamente sacar este 10% en términos de ahorro puede significar quizás extender su periodo de jubilación 2 años desde la fecha legal para poder jubilarse, por ejemplo. Entonces, aquí en el fondo pareciera ser que lo que no se quiere es generar un precedente para que a futuro se introduzcan mayores modificaciones al sistema de la AFP. Lo cierto es que esta medida pudiese costarle, insistir, en el corto plazo, cero al Estado, y donde necesitamos efectivamente más recursos, pero por sobre todas las cosas vuelve a poner en el tapete el hecho de que estos fondos son de los trabajadores y no del Estado, y en ese sentido pareciera ser que la libertad es hasta cierta hora nomás, porque para estos efectos pareciera ser que no se confía en la libertad de las personas. El tema va a estar en discusión permanentemente. Yo diría que se va a tomar la agenda, dado que efectivamente hay bastantes voces para dar una ayuda a estos sectores donde, con todo este acuerdo nacional, con todas las medidas, no se está llegando o no se va a llegar. Digámoslo derechamente. Hay otras, me disculpa, Jota, pero hay otras iniciativas que también están pendientes. El hecho, claro, por ejemplo, de poder darle los fondos a las personas que tienen enfermedades terminales. Porque ¿qué pasa con una persona que tiene 5, 10, 15, 20 millones de pesos y se está muriendo? Claro. Y el resultado, ¿no es cierto?, de los avances médicos le impide, ¿no es cierto?, tener la certeza de que va a vivir mucho tiempo. En otros países no solo eso ocurre. Con endeudamiento muchas veces. Entonces, en ese sentido, además, con un endeudamiento familiar, producto de una enfermedad. Entonces, o personas que están perdiendo su casa por no poder pagar el dividendo. Yo diría que por ahí va el tema, fomentar la discusión en sus hogares, y en los minutos que queda quisiera llevarlo a un tema más regional quizás, y que tiene que ver también con nuestra capacidad de tener autonomía para poder asignar o invertir nuestros recursos. Vuelve a salir en este contexto de crisis nacional en términos sanitarios y económicos la focalización o la mirada si los recursos, que siempre son limitados, pueden hacerse o ocupar de mejor manera. Vuelve a estar en polémica esto de la vía elevada, vuelve a estar en discusión la necesidad o la oportunidad de gastar este recurso, pero al mismo tiempo también se ve que efectivamente hay señales económicas complejas. Paso el dato, ya la avisó que cortó vuelos a nivel nacional para Puerto Natales, y así en otra área. Entonces, frente a eso, la discusión es si la región, y ahí hay voces desde el presidente regional del Consejo Regional, como también de otro, el Consejo Municipal, de La Plata, llega a la región, qué nivel de capacidad tenemos para poder focalizarlo. Frente a ese tema, existe, así como que se generó un acuerdo nacional para ayudar en esta crisis de emergencia, ¿es posible generar un acuerdo regional? Y le hago la pregunta a todos ustedes que son actores de la política local, ¿hay espacio para generar un acuerdo regional precisamente para en estos próximos 2 años dar una priorización en términos de recursos y
no escondernos en la típica discusión que dan los ministerios, que estos son platas del nivel central y que no son de la región, sino que en realidad la plata que llega a la región, tendremos capacidad para generar un acuerdo político y social para focalizar estos recursos que vayan en directo apoyo al empleo, pero también a las condiciones para salir de esta crisis que, ojo, probablemente con la vacuna nuestra crisis podamos salir pronto desde el punto de vista sanitario, pero vamos a seguir con la crisis económica porque nuestra región es una región expuesta al turismo, expuesta al mercado, al negocio global. ¿Qué es lo que piensan respecto a eso, Hernán, Gabriel y Eduardo? Hernán, voy contigo. Generar una política de consenso regional, ¿cierto? Sería en el fondo para presionar a Santiago, decirle, mira, aquí todos los actores políticos sociales de esta región quieren esto y no lo que Santiago... Bueno, es posible. Ahora, la probabilidad de que suceda, no sé, la veo un poco escasa, ¿cierto? Porque efectivamente las discusiones, a veces el encono que viene de Santiago, porque si uno se pone... es increíble, porque quizás en regiones es más fácil ponerse de acuerdo, pero de Santiago te pueden decir no te pongas de acuerdo, ¿cierto? Porque te traen naipe. Entonces, es posible, lo veo poco probable, sería deseable, por supuesto, sería deseable. Ahora eso también pasa, hay normas, hay leyes que uno no puede saltar, y ahí está el tema de la descentralización, ¿cierto? Descentralizar efectivamente el país. Pero a falta de ley, Hernán, la voluntad es la mejor ley. Entonces, en ese sentido, si hay voluntad política, efectivamente, de entender que la región tiene un plan especial, ahora, el tema está en que necesitamos un liderazgo claro, que pueda llevar esto y hacer la discusión en Santiago y hacer la pelea, pero yo diría que al margen de la ley, porque siempre está la ley de presupuesto, los ministerios te van a decir que estas son platas centrales, pero finalmente se asignan para gastarla en una región. Entonces, si hay voluntad, efectivamente se puede focalizar de otra manera, y ahí es donde yo creo que a nivel regional nuestro intendente no tiene el liderazgo para hacer esa discusión, dar esa pelea, lamentablemente, porque en el ejemplo que doy de la vía elevada, el Consejo Regional está en contra, el Consejo Municipal, que son órganos colegiados, donde no es la mirada de una persona o de un sector político, sino que son de varias miradas, no ha sido capaz de echar abajo ese proyecto o reemplazarlo por otro. Gabriel, ¿tú crees que puede haber posibilidades de generar un acuerdo y de alguna manera presionar a Santiago para tener una mejor focalización de recursos públicos en lo que queda del año y el próximo? No quiero usar el término presionar, sino que quizá aconsejar, apoyar y impulsar alguna iniciativa que vaya de la mano a la acción que todas las fuerzas políticas realizan, incluso desde los cuerpos colegiados que mencionas. Yo he estado muy abierto, incluso le escribí una carta a todos los presidentes de los partidos instituidos en la región pensando un poco en eso. Una carta que apuntaba a invitarnos a reflexionar sobre lo que queremos en la región como un instrumento, una hoja de ruta muy corta que haga caso a lo que está ocurriendo en la emergencia. Sabemos que los instrumentos de planificación existen y deben existir, ya tenemos que estar pensando en una estrategia regional de desarrollo para los próximos 10 años. Hay una estrategia regional de desarrollo que está por vencer, han habido plan de zonas extremas, plan Magallanes 1 y 2, y los puntos son comunes, pero hoy tenemos una emergencia, una urgencia y cosas importantes que hacer. Tenemos que desgranar esta cartera de proyectos y ver cuáles útiles son para lo que va a querer la región. Queremos empleabilidad, queremos emprendimientos, ¿en qué canasta se ponen los huevos? ¿Vamos a salvar al turismo? ¿De qué forma? Eso lo tenemos que conversar y yo creo que a lo menos con voluntad política los partidos pudiésemos aportar esta discusión, sobre todo quienes estamos participando de los cuerpos colegiados en las distintas comunas de nuestra región y también en el Consejo Regional. Y asimismo se pueden hacer parte de los propios parlamentarios, diputados y senadores en esta visión y entregar esto al intendente, a la autoridad, para que vea que hay ciertos criterios de priorización política a nivel transversal, tal como lo hizo el país hace poco.
la vía elevada ha sido un tema de discusión importante. A mi parecer tiene aristas técnicas, tanto medioambientales como su ubicación. Si un servicio público estaba trabajando en proyectar la avenida Circunvalación y otro estaba trabajando en evitar un cruce, estamos hablando de un proyecto que va a quedar a mitad de ciudad, y esa conversación de servicios públicos no se ha realizado ni ahora ni en el gobierno anterior, y es necesario de que esa discusión se realice, que haya coordinación y que podamos llegar a los mejores acuerdos. Yo creo que estamos en un escenario donde la emergencia, la importancia y la urgencia nos puede convocar a conversar, a lo menos a conversar y a plantearnos algún tipo de hoja de ruta, algún tipo de estrategia que podamos cumplir al corto plazo para salir adelante y cómo ponernos de pie en este especial momento. Eduardo, pareciera ser que la política se ha logrado poner de acuerdo en algunas cosas que hasta hace poco se veían complicadas. El cronograma constitucional, estos acuerdos últimos en términos de un paquete de medidas en el marco de la crisis, pero parece ser que estas cosas que en la región acá nos cuesta más. Entonces, ¿estás de acuerdo con que hemos sido débiles a nivel regional políticamente como para poder tener una agenda de largo plazo y en este contexto proponer desde la región un plan distinto y no solo acatar un poco las instrucciones que vienen desde el nivel central, no desde el punto de vista del manejo de una crisis, que yo sé que tú has dicho que en la crisis el centralismo funciona, pero sobre todo en esto donde se requiere descentralizar para salir desde el punto de vista económico o tener un plan, quizá ahí nos ha faltado espacio para tener este acuerdo. ¿Qué crees tú que pudiésemos colaborar o cómo poder contribuir para que entre todas las fuerzas políticas y sociales de la región salir de esta crisis de una manera rápida y que llegue con mejores condiciones para todos? Yo lo veo complejo. Mira, lo que pasa es que efectivamente lo que está en el fondo de la discusión acá es la vieja temática, ¿no es cierto?, de la descentralización y de darle más poder a las regiones para tomar decisiones, no solamente decisiones pequeñas, sino que grandes decisiones, como son estos, por ejemplo, en este tema de los grandes proyectos. Y que donde los cuerpos colegiados están todos de acuerdo, o sea, aquí hay un acuerdo transversal en el Consejo Regional, en el concejales de la municipalidad, respecto a cuáles son los intereses de la región que deben ser cubiertos con estos dineros. Pero acá hay intereses también económicos muy importantes que no debemos soslayar. El tema de la vía elevada, ustedes saben que y tú lo sabes perfectamente, Jota, es un tema de cemento. Me lo explica también muy, muy claramente un arquitecto, ¿no es cierto? Decía acá, son dos grandes empresas que van a colocar sus camiones a trabajar porque acá no hay gran mano de obra involucrada en este proyecto, ¿no es cierto? Que son 25.000 millones de pesos que probablemente lleguen a 30.000. Con esa misma plata se pueden construir 800 viviendas sociales, generando una cantidad importante de mano de obra. Lo más probable es que si la decisión hubiera sido en Magallanes, o lo hubiéramos tenido esa decisión en el cuerpo colegiado de todos los partidos políticos, hubiera privilegiado eso. De hecho, hay proyectos que están arriba en la avenida Circunvalación, que permitirían resolver este tema ahí, ¿no es cierto?, del famoso paso de la muerte. Pero yo creo que más que nunca en este gobierno el problema del centralismo ha sido más evidente. No creo que se va a resolver rápidamente. El tema del centralismo es un tema transversal también. Hay muchos intereses. Hay muchos partidos políticos que están interesados en que no se avance con el tema, ¿no es cierto?, de la elección de gobernadores, por ejemplo. Y por lo tanto, este es un tema que se va a discutir. Y yo sí creo que hay que presionar. Yo creo que hay que presionar y yo creo que el desborde en la derecha ha sido en ese sentido súper claro. Me parece que a nivel regional, igual, Gabriel, no hay que tenerle miedo a presionar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de defender los intereses regionales en esta materia? Entonces aquí ustedes no están colaborando, ¿no es cierto?, con los intereses regionales. Yo los llamo y los conmino, ¿no es cierto?, a que entiendan, ¿no es cierto?, que esta es una decisión que favorece a la región y que por lo tanto la presión política, obviamente, corresponde a hacerla donde importa, que es precisamente en el gobierno central. No creo que haya mucho avance en esta materia. Hasta el presidente, ¿no es cierto?, del Consejo Regional, que no es precisamente de izquierda, ni mucho menos, ¿no es cierto?, está absolutamente convencido de que este monstruo que es la vía elevada no está defendiendo los intereses de Magallanes.
En ese me permite. Sí, dale, Gabriel. Yo hablé de un espíritu propositivo antes de la presión porque todavía no hay a pesar de que están las posiciones claras, todavía no hay contrapropuesta y yo sería de avanzar cautelosamente porque ni siquiera sabemos la voluntad de la autoridad en cuanto a poder estudiar si se puede modificar o no este proyecto. Pero, a propósito, felicitarnos a nosotros mismos que hemos llegado a un acuerdo unánime respecto a discutir el 10% de la AFP hace poco, y esa cosa no la había visto desde que comparto con usted en este programa. De manera amistosa, lo señalo. Yo decirte que sí se han planteado alternativas y varias para desconcentrar. El problema es desconcentrar ahí el flujo y varias de esas tienen que ver con hacer medidas paliativas en términos de reducir la velocidad en una zona urbana donde hoy día por ley, lo dijimos en el primer bloque, respetar la Constitución y las leyes, la ley de tránsito dice que no debe haber más de 50 kilómetros por hora en una zona urbana, al menos hasta el aeropuerto. Entonces, desde ese punto de vista, con mayor fiscalización, claramente se pudiese colaborar. Se han planteado alternativas, pero se nos está yendo el programa para abordar ellas. Pero sí decirle a ti, Hernán, para cerrar, que nos pusimos de acuerdo todos los actores políticos en su momento en contra del gobierno, y ahí yo siempre he valorado, yo fui presidente de partido en esa época, la posición de los presidentes de derecha para tener una voz única en contra del alza del gas. Esa era una lucha de toda la región que afortunadamente se ganó. Fuimos capaces de hacer eso. En esto otro creo que también podemos ser capaces de, con fuerza, decir claramente que con esos recursos se pueden destinar a otros. El MOP te va a decir que no porque es la plata del MOP, pero no olvidamos que la plata no es del MOP, la plata es del Tesoro Público. El Tesoro Público puede hacer reasignaciones. Eso se requiere con voluntad, y para esa voluntad política se requiere el acuerdo de todos. Hernán, brevemente, porque ya nos tenemos que ir. Sí, 10 segundos. Los invito este domingo a las 10 de la mañana, programa Espacio Libre, una entrevista interesantísima con Gonzalo de la Carrera, que es el fundador del Comando por el Rechazo. Solo eso. Y ahí pasa su dato, algún último dato que quieran dar, el dato yo quiero. Dale, Eduardo. Me permite, Jota, muy brevemente, que no puedo dejar de pasar que hoy día los socialistas, en general los que abrazamos las ideas socialistas, progresistas en el mundo completo, no solamente en Chile, conmemoramos el natalicio de Salvador Allende, un líder que quiso construir un socialismo en democracia, en pluralista y en libertad, un luchador inquebrantable que estuvo toda su vida, ¿no es cierto?, intentando ser presidente de la República hasta que lo logró, y que no se sometió al golpe de Estado fascista y por lealtad al pueblo prefirió morir para vivir. Así que un saludo, ¿no es cierto?, a todos los socialistas que hoy día conmemoran también el natalicio de ese gran líder socialista de Chile y del mundo entero. Muy bien, Eduardo. Gabriel. Después de eso, Gabriel, a ver, ¿qué nos dice? No, mi respeto solamente. Un mensaje a todos los magallánicos que nos cuidemos, responsabilidad a los empresarios, sobre todo a quienes traen gente del norte a trabajar. Vimos el brote de las pesqueras, vimos lo que pasó en Natales, tenemos que salir adelante con una manera comunitaria, lavarnos las manos, usar mascarilla, distancia social y denunciar a aquellos que no están cumpliendo con estas normas. Y peinarse, ¿eh? Muy bien, estamos ya concluyendo Pauta Semanal y yo solo desearle un buen fin de semana largo a todas las familias, a seguir cuidándose y en particular también a esta casa radial, desde ya darle el saludo por sus 80 años, este próximo día lunes, que es una radio que ha marcado a muchos magallánicos y con su espacio ha llevado noticias, diálogo, debate, entretención. Un saludo a todos sus trabajadores y por cierto, a esta histórica radio Polar. Se rumorea que hay una edad del dueño, ¿cierto? O algo así. No lo sé si es la misma edad del dueño, pero sí 80 años que han sido una radio de historia para la región. Hasta la próxima semana. Saludos a Radio Polar, a todos los trabajadores. Saludos. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Cristian García, Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Raika Bradasic, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.